Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Los ojos más bellos del mundo son los que miraron al pobre pecador, hallándome perdido en pecado y delito. Allí sus ojos lloraron por darle tierna luz. Los ojos más bellos son los del Señor Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó, sus ojos me miraron, la salvación me dio. Un día allá en el huerto sus ojos lagrimearon, grande gota de sangre que la tierra se hundió. Por tu alma y la mía, allí sus ojos lloraron, derramando su vida en su inmenso amor. Amigo, tú que escuchas la voz de este llamado, ven a los pies de Cristo y salvación tendrás. Mira sus ojos bellos y el fulgor de su mirada, que un día lloraron por darte vida y paz. Los ojos más bellos son los del Señor Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó, allí sus ojos lloraron, en su inmenso amor. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a este servicio y le damos un saludo también en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagáis, dice la Biblia, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso nos enfocamos tanto en ese nombre, porque es el nombre, sobre todo nombre que Dios nos ha dado. El nombre del que dio la vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y en esta hora nos allegamos a Él con toda reverencia, con todo temor, un temor de Dios, para darle gracias primeramente al Señor
porque el Señor le agrada eso, que nosotros le demos la gloria a Él y que le demos las gracias, porque en estos tiempos peligrosos, estos tiempos de oscuridad, como dice la Biblia en una parte por allá dice que sepamos que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, creo que es en el libro de Timoteo, dice que vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros. Bueno, usted puede leer con más detenimiento esa escritura de Primera de Timoteo, la busca allí y usted se dará cuenta de la condición del mundo en este día. Si eso fue en aquel tiempo, y sabemos que al pasar el tiempo, al transcurrir el tiempo, se va deteriorando más la condición, podríamos decir, la condición espiritual del hombre, tanto natural como espiritual, todo se va deteriorando. Imagínense en este tiempo cómo estará la condición espiritual del mundo. Y la condición espiritual del mundo tipifica la condición espiritual de la iglesia, por supuesto, como Dios nos lo ha mostrado también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Usted lee allí y allí nos dice cuál es la condición del mundo de esta edad. No para las edades anteriores, no, de esta edad, la edad de la Odisea. Y eso nos trae nos trae Dios en este día una advertencia. Dios siempre envía su palabra, Dios siempre envía una advertencia antes del juicio, antes de porque este mundo ya está condenado, este mundo va a pasar por fuego. Ya eso lo dice la Biblia, que no le dejará a los malos ni raíz ni rama. Todo va a ser quemado. Y dice también en la Biblia que nosotros vamos a caminar sobre las cenizas de los malos. Quiere decir que todo lo que sea malo, de palabra, de hecho, de lo que sea, todo lo que conlleve a la palabra malo, que proviene de la palabra maldad, eso va a pasar. Todo eso va a ser quemado. Y el Señor, antes de eso, entonces nos envía una advertencia. Estaba yo meditando hace unos momentos que ya van más de 200 mensajes por estos medios. Más de 200 mensajes, casi 250 mensajes van. Y en todo, Dios ha dado advertencia. Dios ha dado enseñanza. Dios ha llamado a que la persona, aquel que no ha arreglado su vida, la arregle. En todos esos mensajes, Dios ha hablado a cada uno de ustedes que están oyendo, y a nosotros aquí de este lado también nos ha hablado, para que cada uno se asegure que su vida está acorde con la palabra de Dios. Muchos dirán, no, es que es muy difícil. Sí, humanamente es muy difícil, es imposible, diría yo. Porque usted humanamente se pone a tratar de cumplir la palabra, no va a poder. Solamente con la ayuda del que cumplió toda la palabra es que nosotros podríamos lograr eso, o podemos lograr eso. De otra forma no podemos. Por ejemplo, la redención. Nadie puede pagar su propia redención. Por más dinero que tenga, o haga lo que cualquier cosa que haga, lo que se le ocurre hacer para Dios. Está bien, puede hacer cosas que están en la Biblia, pero nunca podrá pagar su propio rescate aquella misma persona. Eso nos lleva a que nosotros debemos estar en una revisión constante. Día a día, a cada momento, antes de hablar cualquier palabra, antes de hacer cualquier cosa, nosotros debemos pensar primero si lo que vamos a decir es de ayuda para los demás o para nosotros. Si lo que vamos a decir
que sea de ayuda para nosotros, que no perjudique a alguien. Porque muchas veces pasa eso. Y muchas personas piensan que el fin justifica los medios. Para Dios no. Para Dios el fin es Él, porque Él es el principio. Él conoce el fin y el principio. Él no tiene fin ni principio. Él es eterno. Entonces, nosotros, para hacerle un servicio a Dios, o hacer algo que sea beneficioso para nosotros, no debemos, o debemos cuidarnos de no perjudicar a alguien. Si es algo que vamos a hacer, si es algo que vamos a decir, todo debemos meditarlo, todo debemos pensarlo bien. Y por eso el Señor envía estas advertencias, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nosotros, ninguno de nosotros, ustedes que están presenciando este servicio, vayan después a ir a parar al tormento, al infierno. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y como Él es un Dios justo, Él cumple su palabra. Él le dijo a Adán: no comas del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Y murió, por supuesto que murió. Entonces, no murió de una vez cuando comió, que como alguien que se come una cosa venenosa y cae muerto. No, ese se comió lo que Dios le dijo que no se comiera, hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, sin pensarlo, sin meditarlo. Entonces, ahí es donde tuvo el fracaso él, Adán. Pasó el tiempo, se fue poniendo viejo, empezaron las arrugas, lo cual no existía antes, hasta que llegue el día que murió. Se cumplió la palabra del Señor, pero el Señor le había dado esa advertencia, así como nosotros hoy en día Dios nos ha dado advertencia. Dios nos ha dicho qué debemos y qué no debemos hacer, qué debemos hablar y qué no debemos hablar. Entonces, por eso le damos gracias al Señor, porque Dios nos ha dado tanta instrucción, que si nosotros nos equivocamos es por culpa de nosotros, no por culpa de Dios. Porque en este tiempo, todos los secretos de Dios que estaban ocultos en la Biblia, todo Dios lo ha revelado en este tiempo. Y si usted no ha recibido esa revelación, es tiempo de que se ponga a orar. Esta es la hora. Póngase a orar y a pedirle al Señor que le empiece a revelar su palabra, que le empiece a revelar los secretos, porque por eso es este tema principal que tenemos acá en este servicio, y hemos tenido en varios servicios, en los 200, casi los 200 y pico de mensajes. Ese ha sido el tema. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y si nosotros queremos que Dios nos dé a conocer eso, que Dios nos revele esas cosas que nosotros no sabemos, que no tenemos conocimiento, entonces nosotros debemos pedírselo a Dios. Y debemos obedecer a Dios en lo que Él nos diga. Porque Él, antes de darnos algo, Él primero nos examina. Es como el médico no le envía, no lo ve usted y le dice, bueno, tómate esto. No. El médico primero lo examina, le revisa la herida que usted tiene o la lesión que tenga. Y ahí sí le da las indicaciones. Así mismo es Dios. Eso es Dios. Por eso los médicos son así, porque Dios es así. Entonces, Dios nos examina. Cuando usted le está pidiendo a Dios, Dios lo examina y ve cuál es su condición. Y si ve que usted está en una condición espiritual muy baja, entonces Dios le manda o le administra lo que usted necesita, le manda a hacer lo que usted necesita hacer, o le dice que no haga cualquier cosa que usted no está haciendo, que no es beneficioso para usted. Entonces, porque hay cosas que nosotros pensamos que están bien hechas y no, para Dios no. O hay cosas que nosotros decimos, no, a mí no me gusta hacer eso, no me gusta hacer esas cosas, y sabiendo que son buenas, pero entonces Dios llega y nos dice, bueno, es hora de que empieces a hacerlas, es hora de que ore, porque nosotros, muchas personas pueden decir, no, yo todos los días cuando me levanto yo oro.
Ajá, ¿y el día? En el día ora. Antes de comer, ora. Antes de hacer cualquier cosa, ora. Antes de salir a la calle, ora. Antes de acostarte, ora. Todo el día debe ser orando. La palabra de Dios lo dice allá en el libro de Efesios, capítulo 6, orando en todo tiempo. Creo que es el versículo 18, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia y suplicándole a Dios, no dándole órdenes a Dios. Hay mucha gente que hacen eso. Hay gente que están orando, hablando con Dios y, Señor, yo necesito que usted haga esto. Señor, yo quiero que usted haga esto. No, ahí hay que rogarle. Hay que presentarle nuestras peticiones a Dios con respeto, con admiración, porque Él es nuestro rey y usted se presenta ante un rey, vamos a hablarlo humanamente, el rey de España o de donde usted quiera nombrar cualquier rey. Usted no va a llegar a decirle una palabra obscena a ese rey, no, usted llega con todo respeto. Así debemos hacer nosotros con Dios. Cada uno de nosotros debe dirigirse a Dios con respeto, no con palabras como nosotros estamos acostumbrados a hablar con la gente por ahí en la calle, no, con respeto. Y ese respeto, el mismo Dios nos lo infunde, porque en el mundo éramos muy groseros, muy irrespetuosos, pero después que tuvimos el conocimiento de Dios, que Dios empezó a revelarnos la palabra, que Dios nos dijo cómo le agrada que nosotros hablemos, toda esa cosa ahora ya es una forma de vida. No piense que vamos a comportarnos bien en la iglesia y hablar las cosas buenas y correctas en la iglesia o delante de los hermanos, solamente ahí. No, en ese caso entonces seríamos unos hipócritas. Teníamos que vivir la palabra a cada momento. Eso tiene que hacerse nuestro estilo de vida. Debe ser la vida que vivió Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Usted no lee en la Biblia que Él dijo alguna palabra obscena ni nada de esas cosas, dichos mundanos, no. Él habló siempre lo correcto y siempre dio una respuesta correcta. Cuando era tentado le dio una respuesta correcta. Cuando se le preguntaba algo, todo depende la intención, con que la persona pregunte y con la persona, porque dice en la Biblia que muchas veces preguntaban para aprender, pero también muchas veces preguntaban para tentarlo. Y como Él es Dios, entonces Él conoce todas las cosas, Él conoce su intención y conoce la mía. Y bueno, el subtema que traemos en el día de hoy es conveniencia. Esta palabra, conveniencia, vamos a pedirle a Dios para que nos la abra. Y nosotros sepamos dirigirla, porque todo depende el enfoque que se le dé. Todo depende de la intención con la que usted la diga. Y de eso que vamos a pedirle al Señor que nos hable en el día de hoy. Para tomar una escritura, vamos a tomar en la Biblia, en el libro de Mateo. Busque allí en su Biblia, y si no tiene una Biblia, bueno, tome nota. Mateo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13 al 17, que es el final. Leemos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús, le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento. Amén. Vamos a orar. Les invito a que oremos para poner este servicio en las manos del Señor. Bendito Señor Jesucristo, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios del universo, Creador de todas las cosas. En esta hora, Señor, nos allegamos a ti, Padre Santo, con todo respeto, Señor, con todo temor, para solicitar, Señor, de tu trono de misericordia, Señor, ese bien para nosotros, Señor, ese tesoro, esa herencia que tú tienes para nosotros, Señor, y uno de esos tesoros es la misericordia, Señor. Nosotros pedimos de ti, Señor, eso para que tú en este día, Señor, por tu misericordia nos envíes tu palabra, tu revelación, Señor, para nosotros entender esta escritura que acabamos de leer y las escrituras que vamos a leer después de esta, Señor. Danos la interpretación tuya de eso, Señor. Tú eres el único que está autorizado, Señor, porque tú eres el autor de todo bien, tú eres el autor de la palabra. Y como tú eres el autor, Señor, entonces tú estás capacitado para darnos a nosotros la revelación, Señor. Estás capacitado para explicárnosla y darnos la interpretación correcta, Señor. Gracias, Padre. Nosotros estamos en tus manos, Señor, para no imaginarnos nada, para no interpretar nada humanamente nosotros, Señor, sino que nos rendimos en tus manos para que tú nos expliques, Señor, y tú nos reveles esta palabra. Gracias, Señor. Sabemos que ya lo hiciste, Señor. Sabemos que ya lo estás haciendo y necesitamos esto, Señor, para darla a conocer a los que no te conocen, Señor, a los que aún no han recibido tu palabra, a los que tal vez es primera vez que la escuchan, Señor. Estamos aquí para que ellos oigan tu palabra y que al abrir su corazón, Señor, tú les demuestres, Señor, que tú eres Dios y que tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos uses, Señor. Usa nuestro cuerpo, usa nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, para la gloria y honra tuya. Ponemos en tus manos a nuestros amigos y hermanos que están oyendo, Señor, para que tú les hables, Señor, y le disciernas, Señor, las intenciones de su corazón, y les hable de su necesidad, y les hable de cada cosa que ellos, cada secreto que ellos tengan en sus vidas, Señor, para que ellos sepan, Señor, así como la mujer samaritana, cuando tú te encontraste con ella, para que ellos puedan tener esa experiencia y decir lo mismo que dijo aquella mujer: me parece que eres profeta. Sabemos que el Mesías ha de venir, dijo aquella mujer, y cuando Él venga, dirá las cosas que tú estás diciendo. Señor, hazlo nuevamente, Señor, porque tu palabra tiene que cumplirse, Señor, y nosotros estamos a la espera de eso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias para la gloria y honra tuya, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la gloria y la honra sea por el Señor, y le recordamos el tema: Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y hoy vamos a hablar de conveniencia. Conveniencia proviene de la palabra convenir. Convenir es un pacto de común acuerdo. Convenirse es ponerse de acuerdo. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros hoy. Dios quiere un pacto con nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos lo correcto. Él va a hacer su parte en los pactos, en los convenios, en los contratos. Si son dos partes, entonces una parte cumple su parte, vamos a decirlo así, del pacto, y la otra parte cumple lo que le corresponde también, de sus deberes. Cada uno tiene sus deberes para poder gozar de los beneficios, de los intereses, como usted lo quiera llamar.
Eso en un pacto. Y Dios quiere hacer pacto con nosotros hoy. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte y Él también hace su parte. Porque Dios es un Dios de pacto. Así como las promesas de Dios son hay una parte que nosotros debemos hacer. Todas las promesas de Dios, para que se cumplan, nosotros tenemos algo que hacer. Entonces, para nosotros saber qué es lo que debemos hacer, entonces debemos preguntárselo al otro, vamos a decirlo, a la otra persona con la que estamos haciendo el pacto, en este caso Dios. Entonces, ¿cómo le pregunta usted a Dios? En oración. Y esta palabra conveniencia podemos enfocarla vamos a decirlo de dos maneras. De la forma correcta y de la forma incorrecta. La forma incorrecta sería que nosotros le preguntemos algo a Dios. Por ejemplo, usted quiere o usted anhela y necesita el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo en su corazón para que dirija su vida. Y usted le dice, Señor, yo quiero el Espíritu Santo, yo necesito el Espíritu Santo. Y Dios le dice, tú necesitas el Espíritu Santo, tú lo quieres. Bueno, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que arreglar tu vida. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Tú tienes que hacer, Dios se encargará de decirle qué es lo que usted tiene que hacer, dependiendo de la condición espiritual que usted tenga. Si usted podría decir, no, pero ya yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, le confesé mis pecados y Él me reveló que ya mis pecados están perdonados. Muy bien, gloria a Dios por eso. Pero hay algo más que usted tiene que hacer y usted tiene que preguntarle a Dios. Usted tiene que entrar ahora en la etapa de santificación. Y si ya fue santificado, es necesario que reciba el Espíritu Santo. Pero entonces Dios le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Podría ser que usted tiene que arreglar algún problema que tuvo, a alguien que le mintió, le tiene que pedir perdón, le robó algo a alguien. O no usemos esa palabra tan drástica, que le robó. Porque muchas personas dicen, no, yo no me he robado nunca nada. Pero tomaste algo sin permiso. Usted tiene que pedir perdón por eso. Te aprovechaste de algo sin ser autorizado, sin ser beneficiado para eso. Entonces debe pedirle perdón a la persona por eso. A la que perjudicó. Si perjudicó a alguien para obtener un beneficio, perjudicó a una persona o a muchas personas, debe ir a aquellas personas, si son varias, o a aquella persona si es una. Entonces, cuando Dios le revela a usted qué es lo que tiene que hacer, usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Y si dice, vamos ahora a la palabra conveniencia, si usted dice, no me conviene, porque no me conviene porque eso me va a perjudicar. Usted debe hacerlo por obediencia a Dios, por amor a Dios. Debe hacerlo así le arranque el cuero, así pierda el cabello por eso, así pierda el trabajo. Puede ser que usted le haya mentido a su jefe, o lo haya robado, o haya tomado algo sin permiso. No importa que haya sido prestado, algo que tomó prestado sin permiso, usted tiene que pedir perdón por eso. Entonces puede ser que eso lo lleve a que pierda el trabajo o el empleo, pero usted no debe importarle eso. Usted debe importarle es que usted está obedeciendo a Dios. Dios se encargará después de buscarle un empleo, bueno, Él verá. Dios sabe cómo va a ser. Si es ese su caso. O piensa, no me conviene por X motivo, voy a perder el estatus social que tengo, el estatus que tengo en mi religión. Entonces debemos estar dispuestos a perder lo que sea, no importa que pierda su lugar, vamos a decirlo así,
su rango eclesiástico que logró obtener, no importa que lo pierda. Usted lo que debe importarle es obedecerle a Dios. Entonces, si usted dice, no me conviene por esto, no lo voy a hacer porque no me conviene, o voy a hacerlo, pero de la forma como yo digo. Voy a pedir perdón, pero le voy a enviar un mensaje de texto. Voy a pedir perdón, pero voy a llamar por teléfono. Voy a hacerlo con una llamada telefónica. Eso no sirve. Usted tiene que ir a la persona y explicarle, pedirle perdón por esto que yo hice, esto lo hice así, 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 explicarle por qué está pidiéndole usted perdón. No va a llegarle, mire, perdóname por si acaso te fallé, no. O perdóname porque yo te mentí una vez. No, usted debe decirle, bueno, la vez que yo te dije esto y esto y esto, esa era mentira, perdóname. O perdóname explicando, o sea, siendo claro. Así como usted le explicó a Dios, si lo hizo, le explicó a Dios sus pecados. Usted le dijo, Señor, mire, yo pequé, yo hice esto y hice aquello. Así de mismo debe hacerlo con la persona a la cual perjudicó, a la cual le causó un daño. Si es ese el caso de que Dios le mande a hacer eso. Si Dios lo manda a hacer otra cosa, bueno, hágalo. Si Dios le dice, vete para tal parte y vas a decirle a tal persona esto. En la antigüedad vemos en la Biblia que Dios hacía eso. Y si usted no tiene nada que arreglar, pero hay algo oculto en su corazón, que usted ni siquiera se acuerda de eso, una raíz de amargura, un rencor, una cosa, Dios le va a sacar eso. Dios le va a decir, hay esto que está allí, hay esto que tienes oculto ahí en el corazón, sácalo, porque te está causando un daño. Entonces ese es Dios. Tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios, no importa las consecuencias, no importa si perdemos el trabajo, no importa si perdemos la familia, porque eso también lo incluye. No importa si usted pierde la familia o si yo pierdo la familia, a su esposa, a sus hijos, lo que sea. No importa si usted pierde hasta la vida, hágalo cumpliendo su deber. Dios no va a permitir que a usted le pase algo malo, no, porque dice la Biblia que Dios nos guarda. Pero si le pasa, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios y a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, usted ama a Dios, obedézcale. Amor es obediencia. Y Dios lo llamó. Entonces, hay un propósito con usted. Usted no está escuchando este servicio por casualidad. No. Hay un propósito de Dios en su vida. Dios está empezando a lidiar con usted. Entonces hay algo que tiene que hacer o algo que tiene que dejar de hacer. Como vamos a poner el ejemplo, el profeta Job. Él tenía algo que arreglar en su vida. Él tenía temores. Él no conocía a Dios en sí. Él obedecía y cumplía la demanda para su tiempo. Pero en realidad no conocía a Dios como usted y yo lo conocemos hoy en día, por la gracia de Él mismo. Nosotros no nos merecíamos este favor. Entonces, Dios lo procesó y lo llevó a donde Él quería. Así puede hacer Dios con nosotros. Dios nos procesa, bien sea con una lucha, una prueba, una enfermedad, una dificultad, lo que sea. Dios nos procesa, permite que el enemigo vaya y haga sus cosas, sus maldades y sus cosas, pero es para nuestro beneficio. Por eso cuando tenemos una cosa, un problema, un inconveniente que no podemos resolver, debemos ponérselo a Dios en las manos. Él sí es el Dios todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Y usted está llamado a eso, a ser un instrumento en las manos de Dios. A obedecer cada palabra. Porque no es que nosotros digamos, yo soy cristiano y listo. No. O nos engañaron y nos convencieron de que fuimos a la iglesia y firmamos el libro de membresía
y ya somos cristianos. No. Si usted fue a la iglesia, le confesó sus pecados al Señor Jesús, lo aceptó como su Salvador, usted fue justificado. Usted es un creyente, pero aún no es cristiano. Y tenemos una escritura acá, una escritura de un mensaje titulado Avergonzado. Este mensaje, predicado por el hermano William Branham, en la página 19, párrafo 122, dice: ahora, vemos hoy día que si alguien dice, o le preguntan, ¿es usted cristiano? Es muy popular decir, oh sí, yo soy cristiano. Pero ¿cree usted la palabra de Dios donde dice, estas señales seguirán a los que creen? Oh, hasta los rostros de ministros se sonrojan, porque hay ministros que no creen en esas cosas. No creen en la manifestación de los hijos de Dios. Dicen estar esperándola, pero los ponen por ahí en el futuro, lejos. No, es hoy, es hoy en día. La manifestación de los hijos de Dios es hoy. Tiene que ponerse en ejercicio de una vez. Las manifestaciones de Dios, ¿para cuándo las va a dejar? Va a ver las manifestaciones de Dios en el pasado y las va a ver en el futuro, pero en el presente no las ve. Dice, no, eso no es ahorita, eso es pasado. O eso no, todo eso no viene todavía, eso es todavía, estamos todavía estamos muy, como dijo el profeta Jeremías, no me digas que diga esto porque soy niño. No. Si Dios le dice algo, obedezca, no busque excusas. Dice, ¿se avergüenza usted, por ejemplo, de la sanidad divina? ¿Se avergüenza usted del evangelio completo? ¿Se avergüenza usted de su experiencia pentecostal? Y esa experiencia pentecostal es los 9 dones del Espíritu en ejercicio. Si usted se avergüenza de eso, entonces usted se está avergonzando de Jesucristo, de Dios, porque esa es una promesa de Dios que se está cumpliendo. La restauración de todas las cosas, llevando a los hijos de Dios a la fe de los padres. Eso es avergonzarse de su palabra. Esa es su palabra encarnada en usted, si usted la cree. Si no la cree, si se avergüenza de eso, entonces usted se está avergonzando de Dios, del mismo Dios. Y dice la palabra por acá, en el versículo, en el página 20 del mensaje avergonzado, párrafo 132, a ellos les gusta anunciar, sí, tienen una denominación, pues yo soy bautista, soy presbiteriano, soy luterano, de eso sí no se avergüenzan. Y más allá, vamos más allá, más profundo. Dicen, yo soy del mensaje. Muchas personas dicen ser del mensaje. Eso es denominación. Muchas veces lo he escuchado por acá, por estos medios. Yo no soy del mensaje, yo soy el mensaje. Ese debe ser nuestra respuesta. Porque el mensaje no es para solamente hablarlo, no. El mensaje de la hora es para vivirlo. Entonces, si usted dice, yo soy del mensaje, y no se avergüenza de eso, entonces, usted se avergüenza de Dios. Usted se diciendo que al decir yo soy del mensaje, usted se denominó. Y no es del mensaje, es el mensaje que estamos llamados a hacer. Ahí otra vez entra la escritura que les nombré hace unos momentos, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme el propósito son llamados. Ese es el propósito con el que Dios nos llamó. Que nosotros vivamos la palabra y vivamos el mensaje. Y de esa manera es con el así llamado cristiano de hoy. Dice en el párrafo 138. Ellos se avergüenzan. Ellos no quieren decir, sí, yo he hablado en lengua. Muchos cristianos que se llaman a sí mismos cristianos, porque cristiano es el que tiene el Espíritu de Cristo, el que recibió el Espíritu Santo en su corazón.
Ese es el cristiano. La palabra dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, o sea que no es cristiano. Y si se avergüenzan y no quieren decir que creen en el hablar en lengua, dice, sí, yo he hablado en lengua, sí, yo he visto visiones, sí, yo creo en sanidad divina, sí, yo alabo al Señor, he sido liberado de toda organización, no me voy a someter a nada de eso, soy un siervo de Cristo. Eso los hará pedazos. ¿A quién va a hacer pedazos? A los que se avergüenzan de la palabra cuando dicen que no creen en las manifestaciones de Dios. Hoy. Porque la creen, muchos dicen creerla, pero allá en el pasado, cuando se manifestó Dios en el hermano William Branham, por ejemplo. Ellos lo creen y dicen gloria a Dios y se emocionan. Pero reciba el Espíritu Santo, pídalo y no descanse hasta que esté seguro que recibió el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo le dé la instrucción a usted que usted no debe avergonzarse de esas cosas, porque es la manifestación de Dios. Mientras tanto, que usted diga no me conviene, entonces eso lo va a hacer pedazo. Eso va a seguir manifestándose en su vida. ¿Qué va a seguir manifestándose en su vida? Esa vergüenza. La vergüenza de decir que usted cree en hablar en lengua. La vergüenza de decir que usted cree en las profecías. La vergüenza de decir que cree en sanidad divina. La vergüenza en todas las manifestaciones de Dios. Porque, déjeme decirle, porque hay personas que hacen esto. Creen algunas y otras no. Creen unas manifestaciones y otras no. Pues la palabra de Dios dice allá en el libro de Santiago que si cumplimos toda la palabra, pero fallamos en un punto, somos hechos culpables de todo. O sea que lo que hicimos con las manos lo desbaratamos con los pies. Lo deshicimos con los pies. Entonces, más adelante en este mismo mensaje avergonzado, en la página 26, el párrafo 175 dice el profeta: hubo un hombre en una edad muy científica llamado Noé. Él no se avergonzó de la palabra de Dios. Dios se encontró con él y le habló. Él supo que fue Dios. Cuando el mundo estaba en contra suya, él supo que fue Dios. Más adelante dice: qué insensatez pudiera haberle parecido a la otra gente. Porque Dios nos manda, o Dios cuando ve que nosotros tenemos necesidad de alguna cosa, Dios nos manda a hacer cosas que a nosotros nos parecen descabelladas, ideas descabelladas, cosas increíbles de hacer. Pero cuando nos enfocamos a eso y vamos a cumplir ese mandamiento de Dios, entonces después nos damos cuenta que no era imposible. Que era posible, pero para Dios, con la ayuda de Dios. Necesitamos creerle a Dios completo. Si no creemos una palabra, entonces no creemos nada. Si no creemos en una manifestación de Dios, pero en otra sí, entonces no creemos nada. Somos incrédulos a los ojos de Dios. ¿Qué insensatez pudiera haberle parecido a la otra gente? ¿A cuál gente? A la otra gente que estaban o que están presenciando eso. Que usted hable en lengua y una gente puede decir: eso es insensato, eso es una necedad. Eso ya pasó, el tiempo de las manifestaciones, de esas manifestaciones, de los dones, eso ya pasó. Usted está demostrando que usted es un incrédulo si hace eso, o una incrédula. Entonces no debemos caer en esas cosas, porque eso nos llevará a la derrota. Somos presa fácil delante del enemigo por llevarle la contraria a Dios. Más adelante en la página 31, párrafo 215 dice: pero déjeme decir esto, porque acabamos de hablar de Noé. Y Noé tuvo mucha gente en contra. Noé dijo: va a caer agua del cielo, va a llover, se va a inundar la tierra con lluvia. La gente no le creyeron porque nunca había llovido.
Era una cosa inexplicable, era inconcebible porque nunca había pasado. La tierra se regaba con un vapor que salía de la misma tierra, nunca había llovido. Y el profeta dice que era una edad muy avanzada, científica. Ellos tenían sus aparatos y estudiaban la atmósfera y decían, no, pero es que no hay humedad en el ambiente. Eso no puede ser, eso es increíble, eso es imposible. Y Noé dijo, sí es posible porque Dios lo va a hacer, porque Dios lo dijo. Así debemos decir nosotros hoy en día. Si es posible que Dios se manifieste por medio de mí hoy, porque Dios lo dijo. Dios dijo que lo iba a hacer y Dios lo hace. El Señor dijo allá en el tiempo de Isaías que una virgen iba a parir, iba a tener un hijo. Pasaron más de 700 años, 725 años, algo así, hasta que llegó el día del cumplimiento de esa palabra, de esa promesa, de esa profecía. Y se cumplió. Bueno, Dios dijo que en nosotros, y han pasado, vamos a ponerle 2000 años, o más de 2000, que el Señor dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Vamos a buscar esta escritura. Juan 14. Porque no debemos irnos a la ligera y decir, no, sí, ajá, Dios lo dijo, vamos a leerlo de la Biblia. Juan 14, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo. Cuando dice de cierto, o sea, ciertamente, sin lugar a duda, el que en mí cree, no es cualquier persona por allá, es el que en él cree, y no es el que diga creo, sino el que viva la palabra y viva lo que cree, y crea toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ese que en mí cree, dijo el Señor, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Entonces, no se nos debe hacer difícil para creer. Eso fue lo que pasó allá en el tiempo de Noé. Noé tenía a esa gente toditos en contra. Pero Noé dijo, sí va a pasar, porque Dios lo dijo. Dios me lo reveló, Dios me lo habló, Dios me lo dijo. Y esa fue su confianza y eso fue, él perseveró en esa predicación, en esas palabras que dijo. Él perseveró allí hasta que llegó el día del cumplimiento. 120 años después de que Dios se lo dijo. 120 años diciéndole a las personas, predicándole a las personas y llamándolo a un examen de ellos mismos y a un arrepentimiento y a decirle, examina las cosas, ¿qué te conviene hacer? ¿Te conviene creer? Claro que te conviene creer, porque si no me crees, dijo, yo estoy diciendo mis propias palabras, dijo Noé, si no me crees, vas a perecer, vas a morir. Y no le creyeron, así de simple, no le creyeron. ¿Cuándo le creyeron? Cuando empezó a llover. Dice la Biblia que se rompieron las cataratas de los cielos y la de la tierra. Empezó a salir agua de la tierra también. Y cuando empezó a inundarse, entonces ahí sí le creyeron. Así como en este tiempo Dios está llamando a la gente a arrepentimiento. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, como dijo el Señor Jesús y como dijo también Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Y la gente no quieren arrepentirse. No quieren dar los pasos bíblicos. Quieren hacerlo a su forma, a su manera. Quieren buscar una vía de escape alterna a la que Dios proveyó. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Noé. Y cuando empezó a llover, ahí sí fueron a tocar. Noé, ábrenos. Noé le dijo, no, yo no puedo abrir porque yo no fui el que cerré la puerta. Esa puerta la cerró Dios.
Así va a pasar en este tiempo. Cuando llegue el tiempo que se cierre la puerta, ahí van a entonces a empezar a suplicar. Ahora sí me voy a repetir. Ahora sí voy a hacer lo que usted me dijo, hermano. Es que no tiene que ver este instrumento. Tiene que ver es a Dios en la palabra. Y Dios es el que le está llamando a arrepentimiento a todos. Y a adquirir de Dios una estatura. A ser beneficiarios de los beneficios de Dios. Entonces dice el profeta acá, página 19 del mensaje avergonzado, párrafo 122. Ahora vemos hoy día que si alguien dice, perdón, estoy leyendo otra vez la parte que iba a leer al principio. Pero déjenme decir esto, dice el profeta. El hombre que una vez ha entrado en contacto con Dios, el cual es la palabra, y la palabra le ha quedado clara y ha sido manifestada a él, de eso no hay por qué avergonzarse. El hombre que una vez ha entrado en contacto con Dios, y Dios es su palabra, usted tiene que entrar en contacto con la palabra, y la palabra le ha quedado clara y ha sido manifestada a él, o sea, a usted o a mí. De eso no hay por qué avergonzarse. Dios lo dijo. Bueno, créalo. No importa lo que diga la denominación suya, no importa lo que diga cualquier persona, si es contrario a Dios, no crea eso. Si es de acuerdo a la palabra, entonces créalo. No tiene por qué avergonzarse. Pero si se avergüenza porque dice no me conviene, entonces está manejando las cosas espirituales, las está manejando políticamente, humanamente, carnalmente. Entonces usted vendría a ser un carnal. Usted vendría a ser una persona de los que Dios le va a decir, no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Y ellos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo que a ellos les convenía. Pero lo que no les conviene, entonces no lo cumplen, ni lo hacen, ni lo creen, ni lo viven. Porque si usted lo cree, lo vive. Ese es el testimonio delante de Dios de que usted cree la palabra, usted la vive. A usted no le apena, a mí no me apena decir que creo cada palabra de Dios. No me apena cuando el Señor dice que diga algo. Uno va y lo dice y lo hace, más nada. A mí no me apena decir que he sido lleno del Espíritu Santo. No me apena decir que he hablado en otras lenguas. No me apena decir que el Señor me ha mostrado visiones. No me apena decir que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si a usted le apena decir eso, si a usted le apena decir que ha hablado en lengua o que el Señor le ha mostrado visiones, entonces usted está negando que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Porque Él lo hizo allá. Cuando Él estuvo en Jerusalén, estuvo allí en Israel, predicando y haciendo los milagros. Él no se apenó. Y Él es nuestro ejemplo. Entonces, si usted le apena eso, usted le apena Dios. Pero si no le apena, entonces usted está demostrando que usted cree que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. En el párrafo 218 dice, y cualquier discípulo de Cristo que ha entrado en contacto con Él en la redención y que la salvación ha entrado en su corazón, Él es un poseedor de Dios. ¿Y qué clase de vida deberíamos vivir? ¿Y cómo deberíamos caminar? ¿Y cómo deberíamos hablar? Si Dios está representándose a sí mismo a través de nuestros cuerpos mortales. ¿Quién podría avergonzarse de eso? Le pregunta el Señor a usted hoy, en esta hora.
¿quién podrá o quién podría avergonzarse de eso? ¿De qué? De la vida que debería vivir. Dios le dice, tienes que cambiar tu forma de vida. Ahora tú vas a vivir de esta forma. Y usted lo resiste porque no le conviene. ¿Cómo deberíamos caminar? No obedece eso porque no le conviene. Usted está ocupando un puesto o un ministerio o un lugar que no le corresponde. A hombres y mujeres, le está ocupando un lugar que no le corresponde. ¿Qué va a hacer con eso? Si usted ve que en la Biblia dice que no lo debe hacer, entonces no lo haga. Así es como debe caminar. Y si lo debe hacer y no lo está haciendo, entonces hágalo. ¿Cómo deberíamos hablar? Si Dios está representándose a sí mismo a través de nuestros cuerpos mortales, ¿quién podría avergonzarse de eso? Todo depende de su respuesta. Examine su vida y esa es su respuesta a usted mismo. Aquí estamos en el párrafo 220. Entonces, si soy un cristiano y he sido lleno del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, llevando el testimonio de la resurrección de Jesucristo, de que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, no permita usted que ningún diablo lo ande queriendo empujar. Mire cómo lo llama el Señor, diablo, porque así como Dios tiene sus instrumentos por medio de los cuales se manifiesta, el diablo también tiene sus instrumentos por medio de los cuales se manifiesta, porque el diablo pervierte lo que Dios hace y se manifiesta con una manifestación pervertida. Entonces no permita usted que ningún diablo lo ande empujando o queriendo empujar diciendo, tú no vas a hacer esto y no vas a hacer aquello. Si Dios lo mandó a hacerlo, hágalo. Aquí dice, usted hágalo. Dios le ha dado el mandamiento, Dios le ha dado él, hay punto suspensivo. Es la orden, Dios le ha dado la orden. ¿Qué está esperando usted para obedecer? Dios le ha hablado a usted en su corazón y le ha dicho que las manifestaciones del Espíritu, los dones, son de él porque son bíblicos y se están manifestando hoy en día. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir negándose? ¿Va a seguir manifestando desobediencia? Si ese es su caso, de que usted ha manifestado esas cosas así, bueno, usted todavía está vivo, todavía puede arrepentirse de eso, puede pedirle perdón a Dios y si ofendió a alguien, pídale perdón a esa persona y empiece a caminar correctamente, haga las cosas correctas, busque a Dios allá donde lo dejó. Si es que recibió el Espíritu Santo, porque muchas personas dicen haber recibido el Espíritu Santo, pero recibieron fue una emoción, se emocionaron y pensaron que ese era el Espíritu Santo, y empezó a hacer cosas y las cosas les salían bien, y dijo, bueno, este es el Espíritu Santo que me está respaldando, pero de repente en una de esas le dicen algo y dice, no me conviene. Entonces usted está manejando lo espiritual, lo está manejando políticamente. Lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Así son los políticos. Si pueden ser muy amigos de una persona, pero si no le conviene, entonces cortan toda relación con esa persona. Y hasta se hacen enemigos de esa persona, por eso. Pero con Dios no es así. En Dios solo hay amor. En Dios hay unidad, porque Dios es uno. Y Dios quiere que todos seamos uno. Y también hay otro enfoque que usted le puede dar, que es el que le dio el Señor Jesús en la escritura que acabamos de leer de Mateo capítulo 3, versículo 13, que dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él.
Mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Fíjense ustedes, Juan, a pesar de haber estado desde niño en el desierto, el Espíritu Santo lo llevó al desierto desde niño, hasta el día que fue mostrado a Israel y empezó a predicar la palabra, empezó a decir, aquí dice lo que él decía. Vamos a leer del versículo 1, el capítulo 3 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, no vino diciendo sus propias palabras, no vino predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, no vino con sus propias palabras, no, esas palabras se las dio el Señor allá en el desierto. Y es curioso la forma como hace Dios las cosas. Dios se lo llevó al desierto para instruirlo, allá solo. Al Señor Jesús, ¿cómo hizo? El Señor Jesús también, después que recibió el Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el Espíritu. Entonces nosotros no somos la excepción, nosotros también necesitamos ser llevados por el Espíritu al desierto, a las arenas candentes del desierto, donde están las luchas, las pruebas, las dificultades, las enfermedades, los problemas, para ser perfeccionado, para llegar a, para permitirle a Dios que Él nos moldee, que Él haga su voluntad en nosotros. Pero nosotros queremos siempre hacer lo que nos conviene a nosotros, humanamente. No me conviene, me conviene esto. Pero aquí estaba Juan, decidió que le convenía irse al desierto, como Dios le dijo. Entonces, ¿qué decía él? Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Espíritu Santo ya estaba casi por ser manifestado a los hijos de Dios. Y Juan, dice la Escritura, acá en el versículo 14, que Juan lo resistía mucho, porque tenía su propio, o sea, no vigiló y le llegó ese pensamiento a su cabeza, permitido por Dios. Lo resistía y decía, yo necesito ser bautizado. O sea, es como aplicó la lógica, pues. Aplicó la lógica. Yo necesito que Dios me bautice a mí. Y entonces va a venir Dios a mí para que yo lo bautice. Podría usted pensar con la lógica, ¿qué es eso? Yo no puedo hacer esto, yo no puedo profetizar, eso lo hace Dios. Yo no puedo discernir los pensamientos de alguien, eso lo hace Dios. Eso podría ser el pensamiento humano, como le dijeron al Señor Jesús. Este hombre tiene demonio porque no respeta el sábado y además dice que es hijo de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Yéndose a la lógica, sí, así era. Solo Dios puede hacerlo. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero si usted tiene a Dios adentro, entonces Dios lo usa a usted para que usted le perdone los pecados a esa persona. Sea hombre, mujer, niño, chiquito, mamante, anciano, lo que sea. Dios le perdona los pecados al que le pida perdón y le confiese su pecado. Dios lo perdona. Y ahí fue donde Dios le dijo, nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan le dejó. Primero lo resistía, así como usted tal vez esté en esa condición, resistiendo el Espíritu Santo, resistiendo la enseñanza de los dones, el ministerio quíntuple. Usted no cree en esas cosas, que eso era antes, que eso no es ahorita, que ya tengo lo perfecto. Puede sacar muchos conceptos humanos, muchas excusas. Pero recuerde lo que les dije hace un momento. Las promesas de Dios hay algo que debemos hacer.
hay algo que usted debe hacer, hacer su parte del pacto, del contrato. Entonces, si hay algo que debemos hacer, ¿qué debe hacer usted para saber qué es lo que tiene que hacer? Pregúntele a la otra parte del contrato, que es Dios. Yo no soy la otra parte del contrato. Yo tengo mi contrato también con Dios, mi pacto con Dios. Él me prometió vida eterna, me prometió salvarme, me prometió que yo voy a ser perfeccionado, voy a ser transformado y voy a ser raptado o arrebatado, como usted quiera llamarlo. Entonces, hay una parte que yo debo hacer, y eso es creer la palabra y vivirla. Esa es la condición de Dios que Dios le pone a usted. Esa es la palabra que andaba buscando hace rato. Las promesas de Dios son condicionales. Y si Dios le dice, bueno, haz esto, es porque Él va a hacer su parte también. Es más, ya la hizo. Porque en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, todo lo llevó ahí en la cruz del Calvario. O sea que ya el precio está pagado. Y Él lo dijo, consumado es. Y cuando es consumado es que ya está listo, ya está pago. Solamente nosotros tenemos que creerlo, cumplir nuestra parte del pacto, que es creer. Y no es decir creer, sino vivir ese creer. Vivirlo. Entonces, la Escritura dice, nos conviene cumplir toda justicia. O sea, se pusieron de acuerdo. Hicieron un pacto de común acuerdo. Eso es lo que quiere decir convenir. Convinieron entre los dos ir a hacer algo. Y tenemos una escritura acá de Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, o sea, se ponen de acuerdo, dos están de acuerdo. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús, que todo lo que nosotros liguemos en la tierra, si cumplimos la demanda de Dios, todo lo que nosotros atemos en la tierra, Él lo ata en el cielo. Lo que desatemos en la tierra, Él lo desata en el cielo. Nos ponemos de acuerdo, Dios y nosotros. Ahora aquí también dice, si dos de vosotros, dos creyentes, dos cristianos, se convinieren en la tierra, se ponen de acuerdo en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Toda cosa que pidieren, grande, pequeña, para Dios, eso no hay problema. Si usted le pide a Dios el Espíritu Santo y usted se conviene con un hermano a pedir el Espíritu Santo, Dios le da la respuesta. Si una necesidad material que tenga, usted se pone de acuerdo con otro y piden eso, Dios le da la respuesta. No le voy a decir que Dios le da lo que usted está pidiendo. Le va a dar la respuesta y usted está llamado a obedecer, sea afirmativa o sea negativa, porque Dios muchas veces nos dice que no. Y debemos darle gracias a Dios cuando nos dice que no en algo, porque Él sabe que nos conviene y que no nos conviene. Él sabe que nos puede hacer daño y que no. Entonces, si Él no nos da algo, es porque nos puede dañar, nos puede apartar de Él. Entonces, si Dios nos va a hacer un favor, Él no nos va a dar algo que nos haga daño. Él no nos va a dar algo que nos vaya a apartar de Él, porque esa debe ser nuestra oración también. Señor, si usted ve que dándome eso me va a dañar, me va a apartar de usted, entonces no me dé nada. Esa debe ser nuestra actitud. Pero entonces muchas veces nosotros
seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y entonces Dios nos da su voluntad permisiva. Nos permite hacer algunas cosas, pero eso puede ser que traiga consecuencias si nosotros no manejamos las cosas correctamente. Por eso es que como Él es el que sabe eso, entonces nosotros debemos apegarnos a lo que Él diga. Si Él dice no, es no. Si Él dice sí, gloria a Dios, sí pues. Entonces dice la Escritura, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso no es solamente letra, no, eso hay que llevarlo al ejercicio, hay que llevarlo a cabo, hay que ponerlo por obra. No es solamente hablar y decir, no. Ahora, después de esta hora que estamos hablando, en este momento, empieza a hacer eso. Póngase de acuerdo con un hermano y dígale, hermano, mire, yo tengo esta necesidad, tengo este problema, esta enfermedad o lo que sea. Vamos a orar, hermano, vamos a ponernos de acuerdo. Y tome a Dios en su palabra. Dígale, Señor, Dios dijo que si nos ponemos de acuerdo, toda cosa que pidamos nos será hecha por nuestro Padre. Y entonces usted, y bueno, vamos a aprovechar, yo también tengo esta necesidad. Bueno, póngase de acuerdo y clámenle a Dios por esa necesidad. No como hacen hoy en día la gente dándole órdenes, como le estaba diciendo hace un momento. La gente dándole órdenes a Dios. No debemos hacer eso, ordenarle a Dios. No. Debemos pedir que sea la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y debemos rogarle. Debemos hacer un ruego, un lloro. Porque una persona cuando da una orden no ruega ni llora. Sino que mire, esto se va a hacer así, así. No, con Dios no es así. Con Dios es con respeto. Con Dios es, porque Dios es nuestro Padre, es nuestro Rey, es nuestro Señor. Entonces debemos comportarnos de esa forma también, como nuestro Padre. Nosotros no nos dirigimos a nuestro Padre con irrespeto, nuestros padres naturales. Cuanto más a nuestro Padre espiritual, que es Dios. Entonces hay formas para nosotros dirigirnos a Dios. Tenemos otra escritura acá, libro de Mateo, capítulo 21. Libro de Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 27. Dice la escritura, y como vino al templo, se llegaron a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijeres, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí diciendo, si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si dijéramos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Se fijan? Lo hicieron, se dieron la respuesta como les convenía, no como ellos creían, sino como les convenía. Ellos tenían las escrituras, ellos sabían lo que Dios decía. Y habían visto la manifestación de Dios en Juan el Bautista. Habían visto eso con sus propios ojos. Pero se pusieron a manejar la cosa políticamente. No, si decimos así, nos pasa así. Esto no es un juego de ajedrez. Si muevo esta pieza para acá, viene este y me la come o me da jaque mate. No. A nosotros en nuestra mente siempre debe haber
la convicción de que nos conviene, es como le dijo Juan, el Señor Jesús a Juan el Bautista. Nos conviene cumplir toda justicia, vivir la justicia, poner por obra la palabra, porque eso es la justicia, el cumplimiento de la palabra. Entonces nos conviene cumplir toda palabra. Y cuando Dios dice que nos conviene cumplir toda palabra, entonces debemos abocarnos a eso. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Mira, te conviene reclamar tu herencia. Y yo le pregunto a usted en esta hora, ¿cuál es su herencia? Y usted se pone a pensar, tal vez conoce la respuesta. Estamos hablando espiritualmente, no físicamente ni materialmente. Su herencia espiritual, ¿qué es? Tal vez usted sepa qué es, pero los que no saben y se están preguntando en este tiempo, en esta hora, se están preguntando, ¿cuál es esa herencia espiritual? Entonces le conviene cumplir toda justicia. Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios cuál es su herencia. Porque es un tesoro. Y en un tesoro hay muchas joyas. Joyas, hay piedras preciosas, hay infinidad de cosas. Coronas, pulseras, collares. ¿Cuál es su herencia? Le estoy hablando en lo natural. Ahora, en el tesoro que Dios quiere darle a usted, espiritual, ¿qué es lo que le corresponde a usted? ¿Qué es lo que usted está llamado a reclamar o está reclamando? Si ya lo está haciendo ya. La principal cosa que usted le debe demandar a Dios es el Espíritu Santo. Aún apenas llegando a los pies del Señor, usted llegó hoy a los pies del Señor o va a llegar, decidió llegar hoy a los pies del Señor y aceptarlo como su Salvador y su Señor, entonces empiece de una vez a orar por el Espíritu Santo. Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Señor, necesito el Espíritu Santo. Y Él le va a decir, tiene que hacer esto, tiene que dejar aquello, tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado, tiene que ser santificado, que viene siendo lo mismo. Tienes que empezar a caminar diferente. Tienes que empezar a hacer los negocios diferente. Tienes que empezar a trabajar diferente. Tienes que empezar a hablar diferente. Antes no decías algunas cosas, ahora las vas a decir. Antes no decías que eras cristiano porque te avergonzaba, porque no te convenía que supieran que eras cristiano. Ahora tienes que hablar diferente, ahora tienes que decirle a todo aquel, principalmente a los que llevan la contraria. Eso es lo que dice la Biblia, que debemos llevar a la obediencia a Cristo a los que se oponen. No recuerdo ahorita la escritura, creo que es 2 Corintios 5, si no me equivoco. Entonces los que se oponen, sean en el trabajo, sean en los estudios, sean en su familia, donde sea que esté, los que se oponen a eso, usted tiene que darle testimonio de que usted es un cristiano, un creyente de la palabra. Yo creo la palabra de Dios. O sea, tú eres, le van a decir, lo perdimos. Así me dijeron a mí también. Dele la respuesta que yo le di. Me perdió el mundo, pero me ganó Dios. Ese debe ser la respuesta correcta. El mundo me perdió. Y el señor del mundo es el diablo. Pero me ganó Dios para su reino. Así que yo voy a hacer lo que Dios me diga. Yo voy a hacer lo que Dios me ordene hacer. Y no me voy a avergonzar más, porque tal vez usted se avergonzaba antes de que lo vieran con la Biblia. Tal vez usted se avergonzaba de que lo vieran con una Biblia así, en la calle. Pero no le avergonzaba que lo vieran con una botella de licor.
eso sí no le avergonzaba. Así es en lo espiritual. Hay personas que se avergüenzan de decir que creen en los 5 ministerios y en las manifestaciones de Dios, en los 5 ministerios y en todo aquel que Dios se agrade. Los dones. Hay personas que se avergonzaban de eso. Pero hoy, si usted decide ya no ser más de esa lista de personas que se avergonzaban de eso, sino que ahora quiere empezar a dar a entender a la gente que usted estaba equivocado, usted se va a doblegar, su orgullo lo va a doblegar y va a pensar, usted ya llegó a una conclusión, yo voy a hacer lo que me conviene hacer, así como Juan hizo, porque dice, entonces le dejó y lo bautizó. Entonces, así como Juan pensó y dijo, es verdad, me conviene cumplir la palabra. ¿Por qué le convenía a Juan cumplir la palabra? Porque eso era lo que le iba a dar entrada y acceso a las promesas de Dios, condicionales. A Juan, esa era la condición para Juan. Te conviene, Juan, cumplir toda justicia, toda palabra. Entonces Juan se puso a pensar, es verdad. En el Antiguo Testamento, allá en los pergaminos, dice que el cordero tenía que ser lavado. ¿Cuál cordero? El cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y este es. Hay otra escritura que él dijo, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, como le convenía eso, él dijo, me conviene esto, lo voy a hacer, y lo hizo. Entonces, mire cuál fue la parte que Dios estaba cumpliendo. Porque había algo, o sea, ellos estaban cumpliendo su parte del pacto. La condición que Dios le puso, que era creer y cumplir toda justicia. Lo hizo y dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Nada de eso hubiese pasado si Juan se hubiese empecinado en decir, no, yo necesito que usted me bautice, que le hubiese dicho el Señor Jesús. Y hasta que no me bautice no predico más. Y hasta que no me bautice no bautizo a más nadie. Entonces en ese caso estaría resistiendo a la palabra de Dios. Estaría avergonzándose de la palabra de Dios, porque él sabía que las escrituras decían eso, que el cordero tenía que ser lavado. Y él dijo, este es el cordero de Dios, tengo que lavarlo. Pero si él hubiese dicho, este es el cordero de Dios, porque en la Biblia lo dice, y tengo que lavarlo, pero yo no lo voy a hacer porque no me conviene. No me conviene porque me va a menguar mi ministerio. Ahora mi ministerio, la gente se me van a ir para allá donde va a estar Jesús. Y va a quedar yo solo aquí predicando. Él no pensó eso. Él no pensó que era lo que le convenía humanamente. No. Él pensó lo que le convenía espiritualmente. Y lo que le convenía espiritualmente era cumplir la escritura. Cumplir toda justicia. ¿Y cuál fue el beneficio que obtuvieron? Bueno, después de ahí, el ministerio de Juan empezó a menguar. La gente, los creyentes de Juan se estaban yendo para donde estaba Jesús. Y los discípulos de Juan le dijeron, Señor, Jesús bautiza más gente que tú. Porque aunque Jesús no bautizaban eran los discípulos. Pero él le dijo, a mí me conviene menguar para que él crezca. O sea, esa conveniencia, o sea, cumplir toda justicia, le llevó a él a otra conveniencia, a menguar. Me conviene menguar, dijo él, para que él crezca. Había llegado el tiempo de menguar. Entonces, si él no hubiese bautizado al Señor Jesús,
se hubiese mantenido su cosa y hubiese dicho, no, cuando yo digo algo lo cumplo. Muchas personas dicen eso, orgullosamente. Y dicen, no, cuando yo digo algo así, estoy equivocado, yo eso me mantengo. Yo no echo atrás. Eso está muy bien. Si lo hace en cuanto al error, si cometió errores, entonces está llamado a echar atrás. Pero si hizo las cosas buenas, no eche atrás. Si está obedeciéndole a Dios, no eche atrás. Si le está obedeciendo a lo que Dios le dijo que hiciera, no eche atrás. Siga haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero mire lo que pasó después que Juan dijo, me conviene cumplir toda justicia como me dijo Jesús. Entonces dice que después que Jesús fue bautizado, lo bautizó y subió del agua, los cielos fueron abiertos. Si no lo hubiese bautizado, los cielos no se hubiesen abierto. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. No hubiese visto el Espíritu de Dios en forma como paloma, ni se hubiese puesto sobre él. No. Y no hubiese dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. El Señor no hubiese dicho eso. Porque había una condición. Tenía que ser lavado el cordero. Porque ese cordero, viéndolo en lo natural, en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, el cordero era lavado y después era sacrificado. Aquí estaba siendo lavado el cordero para un sacrificio. No lo iban a hacer de una vez, pero habían cosas que tenían que pasar. Habían cosas que convenía que pasaran. En eso es que usted y yo debemos enfocarnos, en lo que nos conviene hacer, en lo que nos conviene dejar de hacer. A Juan le convenía, porque después trajo otro beneficio para Juan. Me conviene que mi ministerio mengue para que el de él crezca. Si el mío no mengua, el de él no crece. Entonces el mío va menguando, la gente se va para allá, ya voy menos a predicar en el río Jordán, y el ministerio de Jesús creciendo. Ese beneficio era lo que Dios quería que la gente obtuvieran allá cuando eso. Pero muchos no lo aceptaron. Muchos dijeron, yo no creo eso. Muchos dijeron, no, bueno, es verdad. Como dijeron los fariseos y los saduceos. Dijeron, no, sabemos que este hombre es venido de Dios, pero no nos conviene decirlo. No, ese es un error. Si usted ve la manifestación de Dios hoy y Dios le revela a usted que ese es Él, que ese es Dios manifestándose, entonces no importa cuántas veces usted haya estado en contra de eso. Ahí tenemos el ejemplo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en contra de los cristianos, pero cuando Dios se le reveló, él se doblegó su orgullo y dijo, bueno, de aquí en adelante no le llevo más la contraria a Dios. Ahora me conviene obedecerle a Jesús, a Jesucristo. Eso es lo que me conviene. Porque él le dijo, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, vete a la ciudad y allá se te dirá qué es lo que te conviene hacer. Y así fue lo que pasó. Dios envió a Ananías, le dijo, vaya y va a hacer esto, va a hablar con Pablo o con Saulo de Tarso, cuando ese era Saulo, y lo vas a poner la mano sobre él y para que reciba la vista y lo bautiza. Y eso fue lo que pasó. Y a Pablo o a Saulo no se avergonzó de eso. No, porque había recibido la revelación. Y él se puso a pensar en esos 3 días que duró ahí en Damasco. Él estaba pensando allí.
Él estaba meditando la palabra, estaba ayunando. Él estaba escudriñando. Y dijo, llegó a una conclusión, me conviene estar aquí. Me conviene obedecerle a Jesús. Me conviene cumplir toda justicia, como dijo el Señor Jesús a Juan el Bautista. A él no le dio pena. Es más, a él no le dio temor perder todo. Después dijo, mire, todo lo que he aprendido, lo malo que he aprendido, lo tengo por estiércol. Ahora, lo bueno que había aprendido, eso lo puso en ejercicio. Lo puso en efecto, en actividad. Y eso es una enseñanza para cada uno de nosotros. Para que nosotros, cada cosa que nosotros aprendamos, que sea de Dios, que verdaderamente sea de Dios, no pospongamos eso, ni desechemos eso, ni lo menospreciemos, porque es otra cosa, el menosprecio. Esas cosas, el menosprecio, el orgullo, pensar que algo que no nos conviene porque lo estamos examinando carnalmente o naturalmente, entonces eso nos lleva, porque Dios quiere libertarnos. Estamos nosotros en el mundo, nosotros somos esclavos del diablo, esclavos del mundo. Somos esclavos de los vicios, somos esclavos de la maldad, somos esclavos de cuantas cosas usted puede imaginarse, de las mentiras. Dios nos liberta de eso. Pero si después de libertarnos, entonces nosotros empezamos a pensar, no me conviene, y empezamos a torcerle la cosa, entonces esa libertad que Dios nos dio se convierte en libertinaje. Eso es muy delicado. Una cosa que se convierte en libertinaje. Y eso es bíblico. Porque Dios nos liberta. Cuando estamos en el mundo y aceptamos a Dios como nuestro Rey, como nuestro Salvador, que Él nos perdona los pecados, dice la Biblia, dijo el Señor Jesús mismo, que cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Qué pasó ahí? El hombre reconoció que estaba equivocado, o la mujer, la persona, pues vamos a decirlo así. Eso involucra a hombre y mujer. La persona decidió o recibió la revelación de que estaba equivocado, de que ese camino que lleva no es bueno, ese camino lo lleva a la muerte. Y le confesó sus pecados, se arrepintió de haber pecado tanto y le confesó sus pecados al Señor, el Señor se los perdonó. Entonces el espíritu malo que estaba allí, ese espíritu malo que lo hacía robar, que lo hacía mentir, fue echado. Pero dice la Biblia que ese espíritu malo anda por lugares secos, anda por allá por el infierno, buscando reposo y no lo halla. Y dice, yo me voy a devolver para mi casa, de donde me echaron, de donde salí, dice primero. Y resulta que no salió, fue que lo echaron, fue que Dios lo echó. Entonces voy a irme a mi casa otra vez, a la persona de donde salió. Y reclama a aquella persona como su propiedad. Y aquella persona, si no se apuró a recibir el Espíritu Santo, si no empezó a rogar, a pedirle a Dios de una vez el Espíritu Santo, dice la Biblia que el espíritu malo regresa, el demonio regresa al hombre. Y dice, cuando llega consigue la casa limpia, adornada y vacía. Limpia, ya Dios lo limpió de todo mal hábito. Adornada, están los dones del Espíritu allí manifestándose. Vacía, no está el Espíritu Santo. Tiene los dones aquella persona, pero no tiene el Espíritu Santo. Tiene que ser
esos dos tienen que ser uno, para que el Espíritu Santo dirija sus pasos, dirija lo que usted va a hacer con esos dones, para que no sea usted mismo dirigiendo esos dones, porque si lo hace así va a causar más mal que bien. Y Dios no quiere eso, Dios quiere beneficio para su gente, beneficio para su pueblo, para sus hijos. Entonces, el Espíritu regresa y ve la cosa muy bonita y dice, no, esto está muy bonito aquí, yo voy a buscar 7 peores que yo. Y dijo el Señor Jesús, las obras postreras vienen a ser peor que las primeras. ¿Por qué? Porque se conformó con haber recibido la revelación de que sus pecados fueron perdonados y de que fue santificado y listo. Ya no se ocupó en pedir el Espíritu Santo. Llegó el espíritu malo y no consiguió a nadie que nos resistiera. Porque usted no lo puede resistir humanamente, usted no puede esperarlo con un garrote y decirle, si entra, bueno, te doy tu garrotazo. No, es un espíritu, usted no ni siquiera lo ve. Ve las manifestaciones después. Por eso es que el Señor Jesús dijo, las obras primeras o postreras vienen a ser peor que las primeras. Si antes en el mundo fumaba cigarrillo, consumía, tenía su vicio, bebidas alcohólicas y cosas, ahora ese vicio viene a ser peor. Ahora va a fumar, va a consumir droga, va a consumir aguardiente, pero antes consumía aguardiente de vez en cuando, ahora va a ser todos los días, a cada momento. Ahora, ¿por qué? Porque vinieron esos 8 espíritus y causan estrago allí. Solamente la misericordia de Dios puede salvarlo de esa condición. Si aquella persona le permite a Dios hacerlo, si aquella persona en un momento de lucidez que Dios le dé, piensa, se pone a pensar, a meditar, ¿qué le conviene hacer? Entonces ahí, en ese momento, es cuando nosotros debemos pensar lo correcto, lo que nos conviene verdaderamente espiritualmente. Porque una persona en esa condición y llega y dice, no me conviene porque yo estoy ganándome la vida de esta forma, diciendo mentiras o estafando a alguien o lo que sea, cualquier cosa dañina, dañando a otra persona. Y dice, no me conviene por esto. Entonces el espíritu malo sigue actuando allí. Usted no le permite, haciendo eso, no le permite a Dios rescatarlo de esa condición. Pero si usted en ese momento de lucidez dice, no importa que pierda el trabajo, que pierda lo que sea, ahora sí le voy a creer a Dios. Como hizo Nabucodonosor, aquel rey que dijo, bueno, todo este reino, todo esto lo tengo por mi propia fuerza. Cayó como un animal. El pecador también cae como un animal. Después anda comiendo algarrobas por ahí como los puercos. Anda comiendo cochinadas ahí por ahí en el mundo. Anda haciendo cosas peores que las que hacía antes. Ahora, si por el contrario buscó el Espíritu Santo, cuando ese espíritu malo regrese, consigue el Espíritu Santo adentro aquí en el corazón. Porque llegó a una conclusión y dijo, me conviene hacer esto, me conviene cumplir esta justicia, este mandamiento que Dios me está dando. Y lo hizo y recibió el Espíritu Santo. Cuando venga el espíritu malo, va a chocar con una pared. Se va a encontrar con el Espíritu Santo allí. Y el Espíritu Santo nadie lo vence. El Espíritu Santo es Dios. Y a Dios no lo vence nadie. Entonces ese espíritu malo podrá pelear contra usted humanamente, pero contra Dios no puede pelear. Entonces se va a encontrar adentro al Espíritu Santo. Y allí es donde dijo el profeta que cuando Dios llama a un hombre, lo equipa. ¿Cómo lo equipa? Con los ministerios y con los dones.
con la armadura de Dios, y ese hombre va a dar los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que es algo que a Dios le agrada. Entonces esos mismos frutos del Espíritu, o ese mismo fruto del Espíritu, esa armadura que Dios le da, con eso va a pelear contra ese espíritu malo. Y ese espíritu malo no le va a quedar más remedio que irse. No podrá después decir Satanás, no, me venció porque esto, no. Lo venció porque ya lo está venciendo, ya ese espíritu malo ya está vencido, porque Dios lo venció en la cruz del Calvario. El Señor Jesús lo venció allá. Entonces, para nosotros vencer, ¿qué necesitamos? Tener al vencedor adentro. No podemos vencer solo. No podemos vencer con un libertinaje. Dios nos libertó y nosotros convertimos la libertad de Dios en libertinaje, como dice acá en la Escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y si el hermano o la hermana, no, este es Santiago, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, hombres vanos son los insensatos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Entonces, si Dios lo libertó, no tome esa libertad para justificarse usted mismo en sus hechos. Eso sería una cobertura de malicia. Usted está convirtiendo el favor que Dios le hizo en una libertad, la libertad que Dios le dio, usted mismo se está encargando de dañarla, haciendo cosas contrarias. No, usted tiene que ahora en adelante meditar la palabra, llevarlo a la Escritura y pensar qué me conviene hacer. Y quiera Dios que en esta hora usted diga o reciba esa revelación como la recibió Juan. El Señor le dijo, Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Y que Dios le diga a usted en este momento, no, te conviene cumplir toda justicia. ¿Qué es cumplir toda justicia? Arrepentirte de tus pecados. Recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Aceptar que esa sangre que se derramó ya en la cruz del Calvario es la única que puede limpiar tus pecados. Esa es la justicia que Dios quiere que tú aceptes en este momento. Y si ya lo hiciste, gloria a Dios. Te conviene seguir caminando. Te conviene seguir siendo perfeccionado por Dios. Porque después de recibir el Espíritu Santo, entonces viene la perfección. Entonces son escalones que debemos caminar. Hay cosas que nosotros debemos escalar. Podemos leer esta escritura en el libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Como les dije, la justicia, usted quiere hacer justicia, usted llega a la conclusión de que le conviene cumplir toda justicia, entonces le conviene cumplir toda escritura. Esa es la justicia de Dios. Dios, cuando usted haga eso, Dios lo va a llamar a usted justo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la parte que Dios le está revelando. Y si usted quiere ser justo a plenitud, entonces usted tiene que recibir el Espíritu Santo adentro, en el corazón, para que el justo esté dentro de usted, dirigiendo a usted o llevándolo y advirtiéndole, como está haciendo en este momento,
sobre los peligros, sobre la condición del mundo, sobre las cosas que por donde usted puede caminar y por donde no, donde tiene que tener mucho cuidado, porque hay sitios donde nosotros nos es permitido pasar, nos es permitido andar, pero tenemos que andar con mucho cuidado, y una de esas cosas es el mundo pecador que hay alrededor nuestro. Nos vemos obligados a desenvolvernos ahí en ese mundo, pero sin involucrarnos en las cosas o en las manifestaciones o en la condición de ese mundo. Debemos pedirle a Dios que sea Él dirigiéndonos por dónde debemos caminar y por dónde no debemos caminar, porque Él es el que sabe dónde está el peligro, Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene hacer. Entonces cuando Él nos diga, ¿te conviene esto? Entonces hagamos como hizo Juan el Bautista. No importa cuántas veces hayamos resistido al Señor, que sabíamos que nos convenía hacer algo y no lo hacíamos por la conveniencia personal, pero que ahora digamos, me conviene hacer esto porque esto le agrada a Dios y yo quiero agradarle a Dios, yo quiero hacer lo correcto. Quiera Dios que en esta hora usted tome esa decisión. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por este consuelo, Señor, que hay en nuestros corazones, que sabemos, Señor, que por testimonio tuyo mismo, Señor, hemos cumplido toda justicia, Señor. Hemos hecho lo que te agrada a ti, Señor, lo que es agradable delante de tus ojos, Señor. Hemos cumplido la palabra. Estamos aquí, Señor, con toda reverencia y hemos cumplido lo que tú nos dijiste que cumpliéramos, Señor. Y podemos decir, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Padre, ahora, Señor, revela, Señor, en el corazón de los amigos y hermanos que están presenciando este servicio, Señor, que cada uno de ellos reciba en su corazón, Señor, esa revelación tuya, Señor, y que tú les des testimonio que eres tú, Señor, obrando en sus vidas, eres tú lidiando con ellos, y que ellos puedan llegar también a la conclusión, Señor, a esa conveniencia, a lo que a ellos les conviene hacer, Señor, que es aceptarte a ti como su Salvador, que es caminar contigo, que es cumplir toda justicia para ser beneficiarios de tu herencia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos una vez más en tus manos para que tú sigas obrando por medio nuestro y sigas hablando tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Gloria al Señor. Nos los invito para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos también predicando la palabra del Señor y llevando ese mensaje liberador, ese mensaje que nos trae a la luz del Señor. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.